En los últimos días hemos hablado abundantemente del caso de los 31 científicos, investigadores y académicos a quienes la Fiscalía General de la República acusa de delitos muy graves: peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada. Además, los quieren encerrar en un penal de máxima seguridad. Este caso ha provocado reacciones de rechazo en la comunidad científica y académica del país, porque es visto como una conducta persecutoria por parte del gobierno y un abuso de autoridad por parte de la Fiscalía. Esta noche nos acompaña en el programa Rodrigo Roque Díaz, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático de la UNAM, del CIDE y de la Escuela Libre de Derecho. Su nombre aparece en la lista de los 31 científicos, investigadores y académicos que son investigados por la Fiscalía General de la República. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Guillermo, buenas noches a ti, buenas noches a tu auditorio, muchas gracias. Te preguntaría de entrada, ¿qué opinas de todo este asunto? Bueno, la verdad es que en términos de opinión yo podría decirlo desde el punto de vista jurídico, y es que este asunto es un asunto que ya está cerrado, es un asunto que ya está resuelto por el Poder Judicial de la Federación. Hay una sentencia que dice de parte del juez de control del altiplano que entra a fondo del asunto, analizando los hechos y analizando las pruebas, viendo los delitos que se señalaron, las personas, haciendo el análisis legal correspondiente. El juez de control del altiplano decide que no solo no hay elementos para otorgar la orden de aprehensión por cuestiones como falta de pruebas o confusión en los hechos, no, entra al análisis de los hechos y determina que no hay delito. Es decir, hay una sentencia absolutoria a favor de los 31 compañeros que estamos siendo señalados. Es una sentencia que quedó firme porque la Fiscalía no la recurrió. Entonces, mi opinión es que afortunadamente este asunto ya terminó. Rodrigo Roque, ¿en qué elementos se ha basado la Fiscalía General de la República para hacer acusaciones tan graves? Bueno, la verdad es que nosotros estamos sorprendidos porque cuando llegamos a CONACYT nos encontramos con esta figura que se llama el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Cuando nosotros llegamos ya tenía más de 10 años funcionando. Ya habían pasado más de 10 años el CONACYT funcionando, financiando al foro, a sus proyectos y a su operación. La ley dice que había que financiar a su operación. Y además el foro estaba constituido también 10 años antes como asociación civil, con una lógica que la verdad tiene sentido, porque el foro es una figura consultiva, pero además es un órgano crítico del Estado. El foro asesora a CONACYT, al Consejo General de Ciencia y Tecnología, al Congreso de la Unión, pero al final es una especie de conducto de la opinión de los científicos en relación con las políticas públicas del Estado. Entonces, por su naturaleza consultiva, había que garantizarle autonomía, y esa autonomía se le otorgó, uno, financiando toda su operación, financiando su funcionamiento y operación, y además separándolo de CONACYT, dejándolo como una entidad aparte, no una empresa, es una asociación civil, pero fuera de CONACYT. Es una asociación civil que no es empresa porque no tiene esta naturaleza de sociedad anónima con fines de lucro, y además la mesa directiva del foro, en realidad quienes son el foro, no éramos los de CONACYT, eran la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAF, las academias de ciencias, de medicina. Entonces, encontramos una entidad consultiva, bien constituida, con fundamento legal. Su financiamiento fue legal, la forma en que se suministraron los recursos fue legal, los capítulos que se aprobaban eran legales, los presupuestos del foro los aprobaba su mesa consultiva, se ejercían los presupuestos, se auditaban y después se revisaban por la Secretaría de Función Pública. Todo el camino, el financiamiento y el regreso era auditado. Por eso nos sorprendió mucho no solo que nos acusaran de un delito patrimonial, sino también de un delito como lavado de dinero y delincuencia organizada.
La verdad estábamos sorprendidos el grupo de personas porque naturalmente no somos delincuentes organizados. Permíteme preguntarte, en tu caso concreto, ¿de qué se te acusa y cuáles son los argumentos de la Fiscalía General de la República para sostener la acusación? No, es que hay como distintas, digamos, conductas. Vemos un grupo muy grande que somos funcionarios de CONACYT que nos acusan porque fuimos el comité que autorizó el financiamiento al foro. Esto funcionaba en comités, que yo pongo la alerta, es decir, hoy en día cualquier comité que autorice un gasto y hay un supuesto uso ilícito, un clip que se compró de más, aguas porque los van a acusar de lavado de dinero. Entonces, no todos éramos acusados igual, porque en este grupo también acusaron a gente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, es decir, había dos grupos de personas señaladas. Unas las que éramos los de CONACYT y otros del foro, pero a todos, sin ninguna lógica organizativa en realidad, porque somos organizaciones diferentes, a todos nos acusaban de delincuencia organizada. ¿Cuál era la consecuencia de que nos acusaran de delincuencia organizada? Que nuestro proceso de defensa lo teníamos que haber seguido en una cárcel de alta seguridad. Y además no el proceso normal en libertad condicional, sino en prisión preventiva. O sea, digamos, en lugar de defendernos en la carpeta, como yo solicité acceso a la carpeta y no me la dieron, en lugar de eso decidieron en la fiscalía que debíamos de defendernos en un penal de alta seguridad, cuando era evidente y era claro que era legal lo que habíamos hecho. Rodrigo Roque, ¿a qué atribuyes que la Fiscalía General de la República haya iniciado una investigación de estas características? Bueno, todos estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Yo estoy a favor de la lucha contra la corrupción. En mi caso, afortunadamente un juez ya resolvió que no hay delito y en mi caso ya se comprobó que soy inocente, que no soy una persona corrupta. Pero bueno, pues yo no sé los motivos que hay detrás de esto. Se dice que es un tema de lucha contra la corrupción, pero la verdad, Guillermo, yo a estas alturas, después de tantos días, tantas semanas de desgaste, yo lo único que quiero resaltar es que al final podemos estar orgullosos los mexicanos de dos cosas. Una, que imperó y eso debe de alentarnos a todos. Pero la segunda, sobre todo, por las razones por las cuales imperó la verdad es porque tenemos afortunadamente un poder judicial muy poderoso. Eh, a veces pensaría uno que el poder judicial está ahí y lo damos por sentado, pero la verdad es que su trabajo es muy difícil, se requiere de mucho valor. Y yo creo que el Poder Judicial actuó de manera muy valiente. El juez de la causa, siendo un juez de control, es decir, un juez de primeritito momento de proceso, porque luego hay otros jueces y el proceso puede ser muy largo. No, en el primer momento, este juez entró a fondo y dijo, aquí no hay delito. Eso requiere mucho valor porque no es normal que un juez de control entre a fondo. Lo hizo y lo hizo en un caso que evidentemente revestía una importancia nacional para todo el mundo. Entonces, a mí me parece que hay un poder judicial independiente porque no se deja presionar y un poder judicial autónomo porque afortunadamente resuelve conforme a derecho. Rodrigo, no puedo dejar de preguntarte, ¿percibes una actitud revanchista por parte del fiscal, de la directora de CONACYT o de ambos? Algunos columnistas y articulistas hablan de venganza. A ver, yo no sé, porque no he platicado con ninguno de los funcionarios. La verdad es que yo me he abocado a constituir mi caso y mi defensa. Y la verdad no sé qué haya movido a la Fiscalía y a CONACYT a presentar esta denuncia, cuando es evidente, por cierto, que el financiamiento al foro y a su operación tenía un fundamento legal. Yo no sé cuál es el motivo. La verdad es que al haber sido sometido a esta trama, llamémosle así,
me ha dejado pues muy desgastado naturalmente. Así que yo a estas alturas creo que ya para mí no vale la pena señalar y tomar una actitud revanchista. Lo único que me garantiza este proceso es que afortunadamente la justicia imperó y se decidió, como debió de ser, que no hay delito que perseguir. Yo ahí me quedo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, recibió a un grupo de representantes de los 31 acusados. Tú fuiste uno de los asistentes a esta reunión. ¿Cuál fue el contenido de la conversación con el ministro Saldívar? Bueno, la verdad es que lo primero que quiero decir es que este tema parece que nos trascendió a todos porque puso sobre la mesa varios temas que van más allá de la acusación misma, como el papel que tiene esta administración frente a la ciencia, la función que debe tener el fiscal. Afortunadamente trascendió y entonces hubo un juez resistente, valiente, y entonces eso demuestra, lo trasciende a él y demuestra que el Poder Judicial está funcionando. Entonces, a mí me parece que la respuesta tiene que empezar diciendo que nosotros necesitamos instituciones sólidas, instituciones fuertes. No estamos en contra de la Fiscalía, no estamos en contra de la lucha a la corrupción, al contrario, alentamos ambas. Queremos que la Fiscalía sea una Fiscalía autónoma, fuerte, que sea valiente también para enfrentar a la delincuencia. Eh, por lo tanto, en ese contexto nosotros pensamos que era muy importante pedir esta cita con el ministro presidente para manifestarle nuestro reconocimiento al Poder Judicial, porque en este asunto que fue muy álgido y que estuvo en la prensa mucho tiempo y que demostró que hay que quizás revisar el tema de la administración y procuración de justicia, en todo este entramado, al final prevaleció el derecho, que es el reconocimiento de nuestra inocencia por una resolución judicial. Fuimos con el ministro presidente a reconocer al Poder Judicial. Nos recibió muy, muy amable, la verdad fue muy respetuoso, muy atento a lo que nosotros planteamos, y el ministro nos hizo dos aclaraciones. Uno, el Poder Judicial arropa a sus jueces. Es decir, insisto, a veces damos por sentado que el Poder Judicial está ahí, que tiene que resolver, pero también requiere valor y requiere, digamos, una entereza por parte de los jueces porque hay muchas presiones. Entonces, el ministro Arturo Saldívar nos dejó en claro que el Poder Judicial arropa a sus jueces. Y la segunda es que tengamos la certeza nosotros y cualquier justiciable, de hecho, de que el Poder Judicial va a actuar en este y en todos los casos conforme a derecho. La verdad, es un compromiso de algo que nos alienta, porque eso quiere decir que hay instituciones que funcionan como el Poder Judicial. Uy, me puedo imaginar además el tipo de presiones desde la mañanera, desde la Fiscalía General de la República. Bueno, el juez a quien te has referido es Gregorio Salazar Hernández, y menciono públicamente su nombre porque el caso es público. Este juez negó en 2 ocasiones otorgar las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía por considerar que la Fiscalía no justificó con fundamento, razones o motivos por qué quiere que sean encarcelados los científicos y académicos, entre ellos tú. Sin embargo, no parece que la Fiscalía vaya a desistir. Todo indica que rearmará el caso y volverá a presentarlo. ¿Qué planean hacer? Gracias, Guillermo, por la pregunta. Yo quiero responderla en 2 partes. La primera, el juez, como lo decía yo hace rato, entró a fondo y analizó el caso y decidió que no hay delito. O sea, no dijo que no hay elementos todavía, que hace falta más investigación. No, cerró el caso. Dijo, este asunto, después de analizar los hechos, este asunto no puede ser analizado a la luz del derecho penal. Eso quiere decir que el juez entró a fondo y resolvió que no hay delito. Es una sentencia absolutoria. Si la Fiscalía hubiera estado en contra del sentido de esta sentencia, debería de haber impugnado a través de un recurso. Es decir, no estoy conforme, bueno, me inconformo con la autoridad superior, con un tribunal.
En este caso, sí es importante señalar que la Fiscalía no lo hizo. Eso quiere decir que la sentencia queda firme. En otras palabras, yo ya no puedo ser acusado dos veces por el mismo delito. Ahí están los hechos, ahí están las pruebas y está todo el expediente armado por la carpeta armada por la Fiscalía y la resolución del juez. Sobre esos puntos en específico, ya no hay forma de que me puedan volver a juzgar. Ahora, sí escuché las declaraciones porque son conocidas en medios de la Fiscalía, que dice que se va a replantear. La verdad es que no entendemos todavía muy bien qué significa replantear, porque si replantear significa que van a analizar otros hechos, porque esos hechos ya fueron juzgados, va a analizar otros hechos, entonces, pues ahí hay que ver qué va a pasar, porque normalmente una investigación no inicia identificando al culpable y luego viendo cuáles son los hechos que cometió. Se empieza analizando hechos, después ver si esos hechos son antijurídicos, después ver si hay pruebas y finalmente identificar al posible responsable. Entonces, replantear qué significa. ¿Tenemos identificados a los 31 y vamos a ver qué les encontramos? Yo creo que no, pero tampoco entiendo el sentido del replanteamiento cuando por otro lado tenemos una sentencia que ya resolvió de fondo el asunto y ya quedó firme. Entonces, naturalmente estamos preparándonos con abogados, estamos, ya que sabemos que este asunto puede continuar, pues tenemos un grupo de abogados que nos van a defender. Lo dices bien, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Rodrigo Roque, en diferentes momentos de la conversación has hablado del desgaste personal que te produjo esta situación. ¿Qué te deja esta experiencia? Pues mira, al principio estaba yo muy lastimado, por supuesto, porque yo tengo muchos años de servicio público y también muchos años en la academia. Yo soy doctor en Derecho, tengo 2 maestrías, estudié en la Universidad Sorbona de París, soy una persona intachable de una carrera soy de una sola pieza. La verdad es que cuando fui funcionario tuve puestos muy importantes y no me robé nunca un clip. Habemos funcionarios y exfuncionarios que sí somos honestos. Entonces, saber que no había yo cometido ningún acto ilícito y aún así saber que se pretendía meterme a la prisión de alta seguridad del altiplano, pues la verdad sí estaba yo consternado. Por supuesto, nervioso, porque pues hay una gran incertidumbre sobre este tema. Al final sí quedó muy desgastado. Creo que no queda lastimada mi reputación, afortunadamente, porque tuvimos una respuesta de la sociedad brutal, muy importante. Nos ayudó mucho la respuesta de la sociedad. Hay decenas de comunicados de universidades. Ya llegaron comunicados de universidades extranjeras preocupadas por este tema, organismos internacionales ya preocupados por este tema. Entonces, creo que el tema de la reputación no queda manchado, pero también pues sí queda esa herida de saber que el Estado desconfió de mí cuando no tenía por qué. Pero al final también hasta cierto punto una satisfacción, como decía, de que el Poder Judicial sí funciona y afortunadamente funciona bien. Un gran despropósito, como dijo en su momento el rector de la UNAM. Y nos quedamos con estas palabras que nos dejas. Rodrigo Roque, agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias por escuchar esta parte de la historia y estoy a tus órdenes, Guillermo. Saludos al auditorio. Hasta pronto, muchas gracias.